Cordial saludo compañeros y profesor. A través de esta presentación voy a reseñar lo aprendido a través de la asignatura Fundamentos en Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Para empezar en la tutoría en video número 1, el profesor nos presenta los temas a tratar a través de la asignatura. También nos hace una reflexión acerca del tipo de profesional y las competencias que debemos adquirir para convertirnos en buenos profesionales, en el que nuestra motivación no sea una nota, sino el deseo siempre de adquirir conocimiento, de siempre indagar por más, por buscar por fuentes adicionales de información, de recursos que complementen lo dicho por el profesor. Asimismo, nos hace reflexionar acerca de la función de los archivos, centros de documentación, bibliotecas en la comunidad, en el que estos se conviertan en centros donde las personas acudan en busca de información, en el que nosotros asimismo los podamos ayudar, lo que representa la función social de la profesión, que nosotros estamos ahí por un usuario, por una persona que busca información. Y asimismo la importancia de la autoevaluación y autocorrección siempre en el proceso de aprendizaje, en el que nosotros siempre estemos autoevaluando nuestro desempeño y siempre estemos en deseo de autocorregirnos. En la tutoría en video número 2 empezamos a tratar el tema de la información, de la importancia de esta para la toma de decisiones no solo a nivel personal sino profesional, en que nosotros como profesionales en ciencias de la información no solo seamos expertos en la búsqueda de información, sino en su evaluación, en que nosotros validemos la información, busquemos información confiable, en el que nosotros sepamos quién es el autor y la intención del autor, quién patrocina al autor, porque de este modo podemos comprender por qué el autor escribe de esta manera. Asimismo, nosotros debemos evaluar la información de acuerdo al nivel y tipo de usuario que la requiere, para así minimizar el riesgo de error de entrega al usuario. Asimismo, nosotros debemos empezar a evaluar la información encontrada a través de los motores de búsqueda como los Google, ya que todo lo que encontramos a través de Google es información confiable. En la tutoría en video número 3 continuamos con el tema de la información, pero esta vez el profesor nos hace una invitación a hacer una exploración de contenidos a través de las bases de datos ofrecidas por la universidad, con el objetivo de visualizarnos en el uso de los recursos como son las bases de datos. Igual para que nosotros exploremos artículos para ampliar este tema, en el que nosotros analicemos y evaluemos todos los artículos encontrados y asimismo hagamos nuestros aportes. Por ejemplo, el texto que yo decidí escoger se llama Hannibal Hat Portas o los futuros perfiles profesionales de la información. Este artículo más que todo plantea el enemigo latente que enfrenta esta profesión, que es el continuo y vertiginoso cambio de la sociedad, que está cada vez más mediada tecnológicamente. Por eso es necesario hacer una reflexión y estudios prospectivos para la identificación y cambio de los perfiles profesionales y la adecuación de la formación de los estudiantes en ciencias de la información. Entonces, con esta exploración de contenido no solo nos permitió hacer una ampliación del tema de la información, sino darnos cuenta del futuro profesional de nosotros como profesionales en ciencias de la información y en qué punto se encuentra nuestro campo de estudio. En la tutoría en video número 4 seguimos con el tema de la información, pero esta vez haciendo énfasis en el ciclo de la gestión de la información. Entonces tenemos unos datos que surgen a partir de una observación, de una pregunta o de una necesidad, que luego se convierten en información, que ya son la transmisión de esos datos
ya de manera organizada, ya dándole un sentido y un significado. Luego esta pasa a ser un conocimiento, ya que con la formación obtenida nosotros y a través de la experiencia procedemos a la actuación. Después esto se convierte en sabiduría, ya que esto surge de la evaluación, de la interpretación del conocimiento. Todo esto es un ciclo donde todo lo que nosotros procesamos se convierte en un aprendizaje. Entonces nosotros, a partir de la teoría de la información, nosotros recibimos unos datos, pero luego los decodificamos y eso luego se convierte en un aprendizaje. En la tutoría en bio número 5, el profesor nos habló acerca de la información, específicamente acerca de sus características y atributos. Entonces, las características de la información son las siguientes. Objetividad, es decir, que nosotros podamos interpretar la información de acuerdo a algunos criterios estandarizados. Debe ser válida, es decir, que nosotros seamos capaces de medir en forma precisa el concepto que se estudia con criterios uniformes. Debe ser continua, que es el que siempre tiene que haber una disponibilidad de los datos. Comparable, que pueda ser comparada y confrontada con datos similares. Completa, es decir, que contenga todos los datos y variables. Oportuna, que la información siempre debe generarse y notificarse a la par de los acontecimientos, es lo cual influye en la toma de decisiones. Exacta, decir que se expande poca variabilidad, no hay variables en esto. En los atributos de la información tenemos los siguientes. Una finalidad, la información siempre debe cumplir con un objetivo. Modo y formato, es decir, esto se refiere a la forma como se recibe la información. Si pongamos en un medio impreso. Redundancia, esto se refiere que el exceso de información puede llegar a la confusión y puede ser nocivo para la toma de decisiones. Eficiencia, esto se refiere a que es mejor que haya información en menor cantidad pero mayor calidad. Validez, es decir, que siempre la información se aplica a un caso particular, a un evento. Confiabilidad, que siempre la información debe tener una credibilidad, debe haber una confiabilidad de su fuente de origen. Frecuencia, esto se refiere a la periodicidad de la información, evitando que haya mucha redundancia de la información, una excesiva cantidad de información. En la tutoría número 6 comenzamos ya el segundo tema de la asignatura, que es el concepto de biblioteca, archivo y centro de documentación. En esta tutoría número 6 el profesor hace una introducción al tema de las bibliotecas y empieza haciendo una reflexión acerca de la importancia de nosotros como profesionales en ciencias de la información de conocer el entorno en el cual está rodeada la biblioteca, en conocer el contexto, para asimismo conocer la relación del usuario con la comunidad y sus necesidades, en conocer el impacto de la biblioteca, en conocer la razón social de la biblioteca. Para asimismo, nosotros, las bibliotecas como generadoras de información y unidades de información, ayudar a impulsar los objetivos del país, en que las bibliotecas se vinculen, por ejemplo, a cumplir los objetivos que se han propuesto el país en sus planes de desarrollo, como por ejemplo uno de los objetivos de Colombia Visión 2025 es que Colombia sea uno de los países más educados de Latinoamérica, y esto no se puede hacer sin la ayuda de las bibliotecas, ya que estas son generadoras de información, lo cual
hacen parte de la relación del conocimiento y el aprendizaje. Asimismo, nosotros como profesionales en la información debemos siempre estar pensando en mejorar la biblioteca, en mejorar el espacio interno para la comunidad de los usuarios, en siempre buscar nuevos materiales para que los usuarios se beneficien de todos estos recursos que ofrece la biblioteca. Una de las lecturas propuestas por el profesor para ampliar el tema de la biblioteca es el texto La bibliotecología y sus orígenes, la cual hace un recuento histórico en el que se enmarcan los orígenes de la bibliotecología y enmarca los factores históricos que ayudaron al nacimiento de este campo. A continuación solo voy a presentar los hechos más relevantes que ayudaron al nacimiento de la bibliotecología. Entonces, para empezar, hace 4000 años en Mesopotamia se vio la necesidad de inventar la escritura como una forma de asentar la información o los datos para su conservación y transmisión a través del tiempo y espacio. Fue así como nacen las primeras bibliotecas de Ebra, Ur y Nínive hace 4000 o 5000 años, en las cuales se conservaban más que todos los documentos contables y administrativos. Luego, con la creación de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca se convierte en un instrumento auxiliar de la enseñanza e investigación, en el cual se hace un uso de ese caudal de conocimientos de una forma organizada. Luego, en la Edad Media, las bibliotecas están bajo el control de las instituciones religiosas, las cuales su función era como depositorio de documentos y función reproductora y preservadora de los productos intelectuales de la antigua cultura grecolatina. Luego, con la creación de las universidades de Europa Occidental, empieza la producción y transferencia de esos conocimientos de la cultura laica. Con la creación de las primeras universidades de Europa Occidental nacen las primeras bibliotecas universitarias, las cuales ya no estaban bajo el control de instituciones religiosas, sino que ya se les permitió el acopio, registro, organización y acceso a los profesores y estudiantes de los libros necesarios para la asistencia a la enseñanza universitaria. Con el surgimiento de la imprenta y la conformación de los primeros estados nacionales en el siglo XV, nacen las primeras bibliotecas nacionales, las cuales se centran en la conservación del patrimonio bibliográfico del país. Esto conlleva a que crecieran las colecciones bibliotecarias, el aumento de los libros y un nuevo intento por su clasificación y organización, asimismo cambios en las edificaciones por unas más grandes y modernas. En el siglo XIX, con el industrialismo, nacen las primeras bibliotecas públicas especializadas, las cuales potencian el desarrollo científico y tecnológico de la época, transfiriendo documentación proveniente del universo científico y tecnológico, dándole acceso a la comunidad. En el siglo XX ya empieza a hablarse de la limitación del campo de acción y área de estudio del bibliotecario. Empiezan a establecerse las reglas de catalogación y esquemas de clasificación frente al desarrollo de las publicaciones seriadas, ya que antes se hablaban solamente de monografías y libros. Se empieza a hablar de la ciencia de la biblioteca como disciplina científico-técnica encargada de coordinar las fases de búsqueda del libro y su hallazgo, asimismo de la definición de biblioteca como una colección de libros organizadas para su uso. Asimismo, en los años 30 se desarrolla la documentación como espacio de conocimiento, creando una división entre la teoría y práctica bibliotecaria. En la tutoría número 7 el profesor habló a mayor profundidad acerca de las bibliotecas. Entonces, los aspectos que más me llamaron la atención acerca de esta videotutoría fue que él mencionaba que dentro de la biblioteca
debe haber un proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación e interacción social, que es importante el rol de la biblioteca, no solamente para ir de consulta, sino también que se convierta en un centro donde se promueve la investigación y asimismo la interacción social. Lo mismo él mencionaba que una biblioteca no puede ser solamente un espacio académico, sino que también se convierta en espacios culturales, pero que debe haber una combinación entre académico y lo cultural. Otro de los aspectos que llamó mi atención fue lo que él hablaba acerca del tipo de personal, ya que nosotros cuando entramos a una biblioteca lo primero que nosotros nos debemos encontrar es con una persona que nos guíe, que nos ayude en ese proceso de búsqueda de información. Lo que él mencionaba me parece muy válido, que es que la persona que nos da, como por decir, la primera impresión de la biblioteca, de ser una persona con un buen sentido de servicio y calidad de atención al público. Asimismo, el profesor hablaba de las colecciones y estantería, que es bueno que él mencionaba de la colección abierta, cerrada y mixta. Entonces, lo que él mencionaba, que es importante tener en cuenta el tamaño y el acceso a la estantería, de la altura, que haya una buena visibilidad de la colección, con unos buenos referencistas que nos ayuden durante el proceso. Asimismo, la importancia de tener un catálogo normalizado para evitar el robo y la pérdida del material bibliográfico. Asimismo, que la biblioteca cuente con unos buenos espacios abiertos y cómodos, en los que cuenten con salas de lectura y salas de trabajo en equipo, para que haya una buena consulta y asimismo se promueva el aprendizaje y asimismo la investigación. Asimismo nos hablaba acerca de la importancia de tener un buen proceso de catalogación, y asimismo él menciona acerca de la colección. En la tutoría número 8 el profesor habló acerca de los archivos. Entonces, para empezar, el profesor mencionó que el archivo nace de algo natural. Existe un archivo desde que nacemos con el objetivo de conservar la historia de algo y registrar toda esa historia. Él mencionaba que el organismo que regula toda la política archivística en el país es el Archivo General de la Nación, que a través de su página web existen manuales en donde nosotros podemos consultar todos los procesos archivísticos, asimismo toda la legislación que rige los archivos en Colombia. Él mencionaba lo importante que es conocer el ciclo vital de los documentos, conocer cada uno de los tipos de archivos, el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, conocer los valores primarios y los valores secundarios, para así ir formándonos una idea de cómo empezar a manejar las tablas de retención documental. Asimismo, la importancia de conocer el organigrama dentro de una institución, con el objetivo de saber que de acuerdo a las funciones qué documentos se producen. Asimismo, con el objetivo de ir organizando un cuadro de clasificación documental donde se
se consulten los documentos que se producen en cada una de las áreas y asimismo así se empiecen a hacer una organización, ya que un documento es la evidencia de un proceso y en una eh, institución es la evidencia de una función. Asimismo, la función del archivista es asesorar, acompañar, guiar, analizar e investigar todos los procesos archivísticos dentro de una compañía. Asimismo, él mencionaba la importancia del comité de archivo, ya que algunos documentos eh, tienen un valor primario pero adquieren un valor secundario y es importante conocer que este comité de archivo esté formado por un equipo interdisciplinario donde hayan varios puntos de vista a nivel jurídico, contable, administrativo, para saber los tiempos de permanencia de cada uno de los documentos en los archivos y si es necesario su conservación o si no, por el contrario, su eliminación. Además, y también hacer un análisis de cada etapa para así mismo hacer una transferencia primaria o secundaria. Más que todo en esta tutoría, el profesor mencionó a grandes rasgos la importancia de conocer cada uno del, de las funciones, asimismo el organigrama, para saber qué documentos se producen y asimismo ir haciendo una organización en los cuadros de clasificación documental para asimismo empezar a realizar las tablas de retención documental, que son piezas claves en la organización documental y asimismo que regulan tanto los tiempos de permanencia de cada uno de los archivos y asimismo su transferencia. Una lectura complementaria en el tema de los archivos es el texto que la archivística. En esta lectura el autor hace un breve recuento del panorama de formación y surgimiento de la archivística, asimismo hace un recuento acerca de las opiniones, por decirlo así, de autores acerca si la archivística es una ciencia o es una disciplina. Entonces, en la primera parte de la lectura, el, el autor hace una división de dos grandes periodos en la organización de los documentos, un periodo prearchivístico y un periodo de desarrollo archivístico. En el primero, él menciona que hay un tratamiento de fondos documentales caracterizado por la sumisión de principios de otras disciplinas. Estos periodos son de la antigüedad, Edad Media, los archivos como arsenal de la autoridad, que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y los archivos como laboratorio de la historia desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En el periodo de desarrollo archivístico eh, ya hay una teoría del tratamiento de fondos documentales, ya hay un cierto método de propio de la archivística y ya se puede hablar, ya hay un nivel de autonomía y ya se empieza a hablar de archivística. Asimismo se dice que se consigue un sistema global de organización de fondos documentales ya respetando la individualidad de la archivística. La segunda parte de la lectura, el autor menciona si la archivística es una ciencia de disciplina y hace un recuento de varios autores de acuerdo si es una ciencia o una disciplina. Él menciona que la archivística, en una de sus definiciones, es el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos, su organización en edificios e instalaciones. Él menciona que la archivística tiene dos campos de acción, el teórico y el práctico.
El teórico comprende su propia historia, sujeto o ámbito de actuación y metodología para la conservación de los documentos, que es su finalidad, y práctica, que son técnicas y procedimientos empleados para la conservación activa de los documentos y difusión de la información. Se menciona que para que la archivística sea tomada como ciencia debe tener un campo de acción, un método y un fin. Pero según algunos autores no se puede decir que la archivística es una ciencia, ya que en su metodología le falta lo científico, le falta más investigación. Pero otros autores mencionan que sí, que la archivística tiene un campo de acción, que son los fondos, los archivos, los documentos, un método que es el conjunto de principios teóricos y procedimientos prácticos. Y mencionan algunos que sí, que hace falta un poco más de investigación y que tiene un fin, que es almacenar información y hacerla recuperable en su uso. Entonces, como conclusión, se dice que sí, que es una ciencia emergente, que sí le hace falta un poco más de lo científico, como mencionan algunos actores, pero se puede considerar como una ciencia emergente. Otra lectura complementaria es el texto Archivología, Biblioteconomía, Museología, en el que se habla acerca de las semejanzas y diferencias entre estas disciplinas. Las semejanzas podemos decir que las tres persiguen el fin de hacer disponible y útil la información almacenada, aunque las tres traten con diferentes acervos y formatos de la información, persiguen ese fin. Las tres hacen disponible, son instituciones que coleccionan cultura. Un archivo colecciona cultura, un museo colecciona cultura y una biblioteca colecciona cultura. Otra semejanza es la necesidad de información. Las personas acuden a un archivo, a una biblioteca o un museo en búsqueda de una información, en necesidad de una información. Y las semejanzas que las tres persiguen es hacer disponible la información exacta, la fuente exacta, con el usuario exacto, en el plazo exacto, en forma adecuada para el uso y a un precio justificado. Eso es lo que él menciona. Entre sus diferencias, como lo mencionó, es el tipo, los soportes en el que se almacena esa información. Una de las diferencias más es en el museo, ya que estamos hablando de objetos, pero que detrás de este objeto existe una información. También se habla de la metodología de organización, no es igual la organización en las tres disciplinas, y asimismo las tres persiguen hacen una organización de su acervo, por decirlo así, de acuerdo a sus objetivos institucionales. Entonces no es mismo la organización de una. En la tutoría número 9 el profesor nos dio una pequeña explicación acerca de algunas herramientas que son de mucha utilidad para nosotros como profesionales en ciencias de la información. Uno que más me llamó la atención fue el formato MAR 21, que no sabía que se utilizaba mucho para la descripción documental, más específicamente de libros y más que todo de material bibliográfico. No sabía que todo lo que nosotros pongamos encontramos en la descripción de un libro se hace teniendo en cuenta el formato MAR 21. Otro aspecto que me llamó mucho la atención fueron los tesauros. Había oído hablar acerca de este
Eh, en la información es el ente ideal, la información está en todo, tiene como fin objetivar, esta está por la necesidad del sujeto para existir y es una interpretación de símbolos. El segundo elemento, el documento, él habla también del vilo, el cual tiene como objetivo desobjetivar la información. Es una materialización de ese ente ideal en símbolos, está intencionalmente hecha y tiene como objetivo conservar la memoria. El tercer elemento, el usuario, es el ser informacional, es la razón de ser del sistema, es el elemento central del sistema y él tiene una necesidad de información documental. La institución, la cual es construida por la necesidad para satisfacer esa necesidad de información, y el profesional, que es el ordenador. Con su actividad construye el sistema en la institución, es imaginativo y creativo, ya que debe estar siempre a la vanguardia con los nuevos sistemas de información, con las nuevas tecnologías. Eh, Todo esto es una propuesta epistemológica hecha por el doctor acerca del objeto de estudio de la bibliotecología. En esta tutoría acerca de los servicios ofrecidos por las unidades de información está muy ligada con la anterior presentación acerca del profesional de ciencias de la información archística y bibliotecología. En la primera parte de la tutoría el profesor hace como un recuento de las funciones que debería tener un bibliotecólogo, como son, por ejemplo, ser conocedor de las necesidades de los usuarios para así hacer una mayor orientación de los recursos bibliográficos y un diseño adecuado de los servicios, generar un perfil del usuario, eh, así sea por observación directa o consulta directa, saber cuáles son nuestros usuarios. Otra es en el diseño de los recursos, si son viables los recursos que tiene planeado de acuerdo a las funciones de la biblioteca, a los recursos tanto económicos, humanos y bibliográficos que cuenta la biblioteca. Ser un buen conocedor de la unidad de información para conocer qué materiales tiene, con qué se cuenta dentro de la biblioteca. Ser un orientador y educador que conduzca al usuario a la información. Ser un guía a fuentes donde puede encontrar la respuesta al usuario. En la segunda parte, el profesor habla acerca de los servicios que ofrece una unidad de información. Una de ellas es la asesoría. En esta es orientar al usuario en la localización del material bibliográfico,
Entre las asociaciones profesionales más importantes dentro de la profesión de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística tenemos ALA, que es la Asociación Latinoamericana de Archivos, la cual busca incentivar la comunicación y la cooperación entre los sectores de la comunidad archivística de los países miembros. Asimismo, la divulgación de normas y estudios archivísticas. Fue creada el 6 de abril de 1973 en Perú. Está también el Colegio Colombiano de Archivistas, la cual es una agremiación profesional cuyo objetivo es conformar una fuerza profesional que busca mejorar las condiciones de los archivistas, asimismo promueve la modernización de los archivos y protección de nuestro patrimonio documental. En está el Consejo Nacional de Bibliotecología, la cual como misión tiene hacer cumplir la Ley 11 de 1979, la cual reconoce la profesión del bibliotecólogo y reglamenta su ejercicio, así como disposiciones legales relativas a la profesión, asimismo emitir conceptos en lo relacionado Por último y como parte final de este video, debo agradecer al profesor por su dedicación y preocupación porque aprendamos y estemos siempre en la búsqueda de más conocimiento y no nos quedemos con lo que se nos ofrece en la asignatura, sino que ampliemos e investiguemos. Asimismo, gracias por hacer que me enamore más de esta profesión, no por el conocimiento técnico adquirido, sino por el sentido social que conlleva ser un profesional en ciencias de la información, bibliotecología y archivística.